Buenas tardes. Vamos a reanudar entonces la clase correspondiente a la lección tercera, que es de la parte teórica y que vamos a buscar la escena que se produce en presencia del notario público cuando las personas que comparecen no lo hacen por sus propios derechos, sino que están compareciendo en representación de derechos de otras personas. Por eso el programa nos piden la representación legal, patria, potestad, tutela, curatela, luego la representación convencional, la representación orgánica y por último la gestión de negocios, que es también una manera en que ciertas personas se presentan invocando representaciones ajenas. La representación, pues, es la participación de una persona que actúa en nombre de otra, procurando la expedición del negocio jurídico ajeno. Entonces, nosotros vamos a ir abordando uno a uno estos temas. En primer lugar, vamos a hablar de la representación legal, específicamente de la patria potestad. Vemos nosotros de que como este es un sistema una institución creada en virtud de la cual los padres representan a los hijos y administran los bienes de estos. El menor, por supuesto, como toda persona, puede adquirir derechos y puede también contraer obligaciones. Por consiguiente, la representación por los padres es la representación establecida en la ley, que se puede acreditar incluso también por notoriedad, que es otra de las representaciones que vamos a estudiar, y que toda vez que ellos presenten su certificado de nacimiento de los hijos, ¿verdad?, que los justifiquen como padres, y por otra parte, que sean del conocimiento del notario. La patria potestad, según el Código de la Niñez y Adolescencia, comprende el derecho y la obligación que tienen los padres de administrar y usufructuar los bienes del hijo y de representarlo también en los actos de la vida civil. Mientras no adquiera la capacidad y la responsabilidad, que bien sabemos que recién se cumple cuando el hijo cumple los 18 años de edad. Bien, suponiendo que se presentan los padres ante el notario, ¿qué es lo que él les debe exigir? En primer lugar, la ley establece que ambos progenitores son los que ejercen la patria potestad, salvo que el hijo, por ejemplo, esté reconocido por uno solo y es ese el que le va a representar. Ahora bien, suponiendo que ese hijo tenga padre y madre que lo reconocieron, y pretende uno solo de ellos representarlo, entonces debe comparecer con el certificado del acta de defunción del cónyuge o alguna declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento o ausencia de o con un permiso especial que le puede otorgar la jueza de la niñez y adolescencia. A ello debe agregar, como dijimos un poco antes, la libreta, el certificado del acta de nacimiento que acredita la calidad de padre o padres, y en segundo lugar puede también acreditarlo con la libreta de familia. Ahora, si el hijo a quien representan es adoptivo, se debe presentar la sentencia de adopción, es decir, el certificado en virtud del cual, la sentencia en virtud del cual se ha hecho lugar a la acción de adopción y que ésta esté inscrita, por supuesto, en los registros respectivos del estado civil de la persona. Ahora bien, cuando estos padres quieren ante el notario disponer de bienes de propiedad de los hijos menores, estamos hablando de niños y adolescentes, entonces es necesario que los mismos vayan munidos de una autorización judicial. De lo contrario, si ellos disponen de esos bienes sin tener esta autorización judicial, entonces ese acto va a ser nulo. Entonces, el Código de la Niñez y Adolescencia exige
que los padres no podrán, sin autorización del juez de la niñez, primero enajenar los inmuebles o los bienes en general de sus hijos. Tampoco pueden enajenar los inmuebles que son de propiedad de su hijo. Tampoco pueden constituir ningún tipo de derechos reales respecto de los bienes de sus hijos. No puede tampoco transferir los derechos que tenga su hijo sobre bienes que conjuntamente tiene con otros. Y por último, no puede enajenar bienes que tenga él en condominio con sus hijos. Para todos estos actos es absolutamente indispensable que él cuente con la autorización del juzgado de la niñez y de la adolescencia. Para lo cual él debe presentar, como bien lo sabemos, la gran mayoría de los abogados que están asistiendo a esta clase, saben que esa petición debe estar debidamente fundamentada y también debidamente acreditada. Y por supuesto el juez solo va a conceder toda vez que ese negocio que se está por realizar propenda en beneficio exclusivo del niño o del adolescente. Pero además, judicial, los padres tienen también el deber de rendir cuenta documentada de esa operación que hicieron en un plazo máximo de 60 días. De lo contrario, repito, esos actos son nulos porque están prohibidos por el artículo 87 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. No pueden entonces vender ni enajenar ni obligar el patrimonio de los hijos. Ahora bien, se pregunta si eso era para transferir o para disponer bienes del menor. Ahora queremos saber si para adquirir o comprar bienes para el menor es también necesario que los padres cuenten con la autorización judicial. La respuesta es negativa. La adquisición de bienes, por supuesto, acrecienta el patrimonio de los hijos y por consiguiente no existe ninguna mengua, sino al contrario, un aumento en el patrimonio de estos. Por consiguiente, no requiere ninguna autorización judicial. Pero si con motivo de esa adquisición, se establezcan obligaciones o gravámenes que deben cumplir el inmueble adquirido o el bien adquirido, entonces sí requiere también autorización porque ya no es solo una compra, sino que también va unido a él otras obligaciones a cargo del menor. Ahora bien, la otra institución de representación legal es la tutela. El artículo 132 habla de la administración de la tutela, que se regirá por las normas del Código de la Niñez y de la Adolescencia si los bienes del niño estuviesen en la República. Pero si no estuviesen dentro de los límites de la República esos bienes, entonces se regirá por la ley donde se encuentren esos bienes. La representación. El tutor y el representante en todos los actos y gestiona los bienes del niño o adolescente y es responsable de cualquier perjuicio resultante por la mala administración de ellos. El tutor, cuando ingresa, que es la otra, como habíamos dicho, es la otra representación legal, cuando ingresa, debe hacer un inventario y evaluación de los bienes que en adelante adquiere el niño o adolescente por cualquier título, que puede ser por sucesión y siempre conforme a las formalidades legales. No olvidemos que todo aquel que administra bienes ajenos debe de rendir cuenta de su actuación. La designación de los tutores siempre es judicial. Pasamos ahora al tercer representante establecido en la ley, la representación legal de la curatela, que se da en el caso en que se trate de mayores incapaces o de menores, o sea, de niños y adolescentes que carecen de padre y madre, o que estos padres y madres no están en condiciones de representarlos por estar, por ejemplo, incapacitados por algún motivo determinado. Estos curadores también, como digo,
atienden también a los menores emancipados. Bueno, ¿quiénes son los curadores legítimos? Se establece que el marido es de su esposa y recíprocamente es de esta respecto del marido si no están separados. Una vez que estén separados, entonces esa representación ya no se ejerce. Los hijos mayores de edad del padre o madre viudos también. Ahora bien, cuando hablamos de hijos, estamos hablando de varios. Si es uno solo, no hay ningún problema. Pero si hay varios, es el juez el que va a elegir al más idóneo en su concepto para el ejercicio de la curatela. El padre o la madre respecto de sus hijos solteros o viudos, los hermanos y los tíos podrían ser también finalmente tutores, pero en ese orden está establecida la representación legítima. Bueno, se nombra judicialmente al curador también a las personas interdictas e inhabilitadas y también a los menores emancipados, porque nosotros no podemos olvidar que los menores pueden emanciparse, ya sea porque contraen un matrimonio válido o por obtener un título universitario. Y estos, si continúan siendo menores, entonces son atendidos y representados por curadores. En cuanto al régimen aplicable a la curatela, son las mismas disposiciones del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, ahora bien, también el padre y la madre pueden designar curadores a sus hijos, interdictos en los mismos supuestos y bajo la misma forma fijada para la tutela. Ahora vamos a hablar de otra comparecencia, que es la más usual de todas, que es aquella que se hace la comparecencia por representación. Es decir, que hábil está representando a otra persona también hábil. En ese caso, y la persona podría actuar por sí sola, pero se hace representar por un tercero. ¿Y qué es la comparecencia? Ya habíamos hablado en una oportunidad anterior que es el acto de hacerse presente conjuntamente ante el escribano autorizante y los sujetos de la escritura pública. La presencia directa e inmediata de las personas físicas, que es la base del derecho notarial. No olvidemos que jamás podríamos admitir la comparecencia de una persona jurídica. Siempre las que pueden comparecer son personas físicas. Estas, para actuar en representación de terceros, deben ir munidos de los documentos habilitantes. ¿Y qué son estos documentos habilitantes? Los que justifican el otorgamiento a nombre de otros, voluntaria, ilegal u orgánicamente. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en este caso? El notario debe calificar, debe examinar minuciosamente el título habilitante y si comprueba que los mismos cumplen las normas de fondo y de forma, entonces le da la participación como compareciente en representación de otro. Ahora bien, ¿cómo él justifica frecuentemente su representación? Con la presentación del testimonio de poder correspondiente, que en nuestra legislación puede ser de dos clases. Un poder general, que comprende todos los negocios, y un poder especial, que se refiere exclusivamente a unos ciertos negocios determinados respecto de los cuales se confiere ese mandato. Si el mandato está extendido en términos generales, debe entenderse que no sirve para actos de disposición, sino de simple administración. Bueno, ahora el mandatario puede adquirir de su mandante bienes inmuebles o muebles si así lo prevé en el mismo poder. Si no lo ha hecho, entonces el mandante debe ratificar. Ustedes saben que una de las prohibiciones para celebrar el contrato de compraventa está establecido en el Código Civil en el sentido de no permitir que el apoderado adquiera bienes del poder dante. Salvo que
No, porque esta es una idea para evitar de que él se aproveche de esa coyuntura y obtenga una ventaja que realmente no estaba en el interés del mandante. Pero si el mandante ya le está estableciendo la venta, por ejemplo, de un inmueble y le fija el precio, él puede comprar si es que compra en el mismo precio. Lo que no corresponde es cuando no le da así las pautas respecto del precio, por ejemplo, de la venta o de las condiciones de la venta o de las condiciones del cobro del precio. Vamos a suponer que él compra en el precio convenido, pero está estableciendo que va a pagar en 40 años, por ejemplo. Eso jamás le autorizó el mandante, entonces ese acto va a ser nulo. Pero siempre y cuando él esté dentro de los límites que le fijó el mandante, entonces el acto jurídico es válido. Ahora bien, vamos a hablar también de la comparecencia por notoriedad. O sea, acá ya no se trata de una comparecencia por cuestiones legales, no está tampoco está establecida convencionalmente. Esto significa que por notoriedad, cuando los requirentes que... Miren, nosotros al principio estábamos tratando de dictar esta clase a través de la computadora y como que lo hice por el celular. Lamentablemente, telefónica inapropiada y esa cortó la comunicación. Le estaba diciendo la comparecencia por notoriedad es cuando el que comparece actúa como persona de carácter público. Y hemos dado como ejemplo los jueces, el presidente de la República, un gobernador, los ministros, los intendentes municipales, los presidentes de bancos oficiales, obispos, etcétera. Entonces, esto cuando comparecen no se van acompañados precisamente de ningún poder. Específicamente estaba comentando el caso de las escrituras públicas exigidas dentro del juicio ejecutivo y de la ejecución de sentencias también en nuestro medio, mal llamada escritura pública, cuando se trata de la transferencia de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables, porque en realidad se trata de un acta notarial de protocolización, en virtud de que el jurídico no se produce en presencia del notario, se produce en el acto de la subasta pública dentro de un expediente judicial, lo cual no le consta personalmente al notario, sino a través de los documentos que obran en el respectivo expediente. Ahí, en realidad, quien comparece en ese tipo de escritura es el notario ante el despacho del juez, pero el juez continúa siendo un compareciente, por más que el acto jurídico se celebre en el despacho del juez. Entonces, el juez no necesita mostrarle al notario, por ejemplo, la resolución por la cual él fue designado o ella fue designada jueza de primera instancia, por ejemplo. No hace falta porque el acto se lleva a cabo en su despacho y además ella está actuando y compareciendo por notoriedad. Lo propio ocurre con el presidente, con el gobernador, con los ministros y compañía. Pero esto nosotros tenemos que tener en cuenta que casi siempre estos son de una relativa y limitada aplicación a un ámbito geográfico. Porque en realidad un escribano público, por ejemplo, de la ciudad de Encarnación, el documento del nombramiento o de la elección del gobernador, por ejemplo, porque le conoce. Pero si un acto jurídico se está llevando a cabo en Encarnación y el que comparece es el gobernador de Amambay, por ejemplo, ese ya no es geográficamente alguien a quien lo trata normalmente o notoriamente el notario. Entonces, por supuesto, le debe pedir entonces que acredite su carácter con la resolución de nombramiento, que como bien sabemos, esas son expedidas por la justicia electoral. El presidente de la República también
no hace falta porque ¿quién no le conoce al presidente de la República? Son notoriamente conocidos y no olvidemos nosotros los abogados que dentro de la prueba hablamos de que no hace falta probar los hechos notorios de acuerdo con el artículo 249 del Código Procesal Civil. Pero para el acto en virtud del cual está compareciendo, él sí tiene que tener algún documento respaldatorio. Vamos a suponer que aparezca un intendente municipal a transferir un inmueble de propiedad de la municipalidad. Él tiene que contar con el documento pertinente en virtud del cual la autoridad competente, que podría ser la Junta Municipal o el propio intendente, depende de las atribuciones que tengan estos, entonces debe tener ese documento respaldatorio, porque él lo que está haciendo es representar a la institución. No está en ese momento expresando la voluntad, sino que está representando a una voluntad ya asumida por esa persona de carácter público. También en el caso, por ejemplo, de los ministros y compañía, ellos necesitan también documentar el acto que vienen a cumplir en representación de la entidad a la que está representando en ese acto. Ahora bien, nuestro programa nos habla también de una representación orgánica. O sea que lo que se representa es el órgano el que representa a las sociedades con representación orgánica. Bueno, en este caso tenemos normalmente que estos son modos de representación de las sociedades, sean civil o mercantil. A la sociedad anónima le representa el directorio y administra el directorio, y según los estatutos, entonces se debe consignar cuál es la persona, qué autoridades del directorio son los que pueden representar legalmente a la sociedad en los negocios jurídicos. Por eso, cuando un escribano público va a autorizar una escritura pública, en virtud de la cual alguien representa a una sociedad anónima, en primer lugar le debe exigir los estatutos para transcribirlos en el protocolo. En segundo lugar, debe exigirle el acta de la última asamblea para establecer que están compatibles con mandato. En tercer lugar, le deben exigir el directorio en el cual el directorio dispuso la compra o la venta o algún acto jurídico o un negocio jurídico en virtud del cual están compareciendo ante el notario estos representantes. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la representación está a cargo de los gerentes. Esa es la institución o el órgano que representa al gerente, que puede ser uno o más gerentes según se estipule en los estatutos. No olvidemos que las sociedades de responsabilidad limitada pueden tener hasta 25 miembros. Y en las sociedades civiles, aquellas sociedades que no realizan actos de comercio, entonces las representan aquellos que están mencionados en el estatuto. Por último, tenemos que hablar de la gestión de negocio. La gestión de negocio, que existe cuando una persona de oficiosamente, asume la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin la intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. En ese sentido, señores, en nuestro medio, y especialmente en el ámbito notarial, existe una confusión, porque muchos notarios consignan que los padres, cuando comparecen en actuar por sus hijos, por ejemplo, depende de cuando están adquiriendo un bien y dicen, por ejemplo, que compra para su hijo y que lo aceptará cuando llegue a la mayoría. Eso es un error,
porque los padres son representantes legales de sus hijos. De manera que cualquier acto que hagan en su calidad de padres y en representación de sus hijos, hacen por los derechos de sus hijos. Y ya no hace falta que se espere a que estos lleguen a la mayoría para aceptarlo. Increíblemente dicen de que esto se trata de una gestión equiparada a la gestión de negocio ajeno, lo cual en realidad no corresponde, porque para ser gestor la persona no debe estar obligada ni convencional ni legalmente. ¿Y cuál es el padre que no está obligado legalmente, o sea, por mandato de la ley, a representar los intereses de sus hijos, niños y adolescentes? Por supuesto que este es un error y que lamentablemente en muchas oportunidades generó interpretaciones completamente improcedentes, y a través de eso se conectaron bienes que son propios de los hijos y no de los padres, cuando estos padres asumían obligaciones y como en el registro anotan el bien a nombre del padre y no del hijo como corresponde. Ahora, la gestión de negocio, sabemos que el gestor de negocio ajeno no está obligado a eso, porque si estuviera obligado le está cumpliendo simplemente un mandato o una obligación, ya sea establecida en la ley o por un acuerdo de voluntades. Entonces, el que sin estar obligado a ello asume a sabiendas la gestión de negocio ajeno, dice el Código Civil en el artículo 1808, debe continuarla y conducirla a término, conforme con el interés y la voluntad presumible de su dueño, mientras éste no esté en condiciones de hacerlo por sí mismo, dice. Eso significa que la gestión de negocios ajenos se convierte en una representación convencional, toda vez que el cuyo nombre hizo esta gestión, este tercero, lo ratifique. Ahora bien, para ser gestor de negocios se requiere, para ser gestor de negocios, una persona incapaz o una persona menor. Bueno, con esta lección estamos concluyendo esta lección tercera. El próximo martes, si Dios quiere y la Virgen y la salud también nos permita a todos, vamos a volver a compartir la lección cuarta. Y desde ya les quiero anticipar que las lecciones que son breves vamos a darlas 2 en una misma oportunidad. De tal manera que todo el tiempo posterior que podamos dedicarle a esta actividad, vamos a volcarla exclusivamente a la parte técnica, a la parte práctica. Porque no hay nada más doloroso que un escribano público tenga el título expedido por la Universidad Nacional de Asunción y no esté en condiciones de escritura de poder o una simple escritura de compra-venta de bienes inmuebles. Esto es saludable para todos, por eso siempre nosotros habíamos dicho siempre en las clases, y ahora lo ratificamos, que los trabajos deben hacerse en manuscrito, porque el manuscrito permite incorporar realmente ese conocimiento, porque cuando uno hace en una computadora, cuando redacta en una computadora, en una máquina de escribir, uno lo hace mecánicamente y no en forma racional, y el proceso de aprendizaje es mucho más lento, mucho más tedioso y mucho más inseguro. Lo seguro, lo cierto, lo concreto es que aquel que redacta las escrituras durante su época de estudiante en forma manuscrita, ese aprende mucho más y ese incorpora ese saber a su acervo de conocimientos como tales. Bueno, con esto me despido de ustedes hasta el próximo martes. Muy buenas tardes. Finalizar.